Bien, lo primero que tienes que hacer para convertir de rectangular a polar es identificar los cuadrantes. Por ejemplo, en el primer cuadrante siempre va a estar A más BI. Es decir, por ejemplo, 3 más 2i, o sea, tanto A como B, positivos. ¿Ok? También puede estar 2 más 5i, etcétera. Todos los que tanto A como B sean positivos. En cambio, te tienes que aprender que en el segundo cuadrante es menos B más BI, perdón, A menos BI. Menos A más BI. Este es el número menos 3 más 5i, por ejemplo. Ese va a estar en el segundo cuadrante. Menos 2 más 3i. Y cualquiera que A sea negativo y B sea positivo. Nos vamos al tercer cuadrante donde tanto A y B son negativos. Aquí está el menos 3, menos 2i, por ejemplo, menos 5, menos 8i, etc. Y por último, el cuarto cuadrante es A positivo y B negativo. Aquí está el 5, menos 3i, por ejemplo, el 2, menos 8i, etc. Eso es en cuanto a posición. Ok, apréndete eso. Si tanto A como B son positivos, o sea, los dos números son positivos, está dentro del primer cuadrante, color azul. El color verde es el segundo cuadrante y es los parte real negativo y parte imaginario positivo. Tercer cuadrante, tanto A como B negativo, y en el cuarto cuadrante es A positivo o la parte real positiva y la parte imaginaria negativa. Los ángulos van de aquí a aquí, son 90 grados. O sea que si te vas a 91 grados, ya no estás en el primer cuadrante. El segundo cuadrante está desde 91 o 90.1 hasta 180, porque aquí también hay 90, miren. Aquí también hay 90, pero todo esto es 180. Entonces, el segundo cuadrante abarca de 91 grados o mayor que 90 hasta 180 grados. Si te vas al 181 grados, ya entras en el rojo. ¿Ok? Y el rojo es desde 181 hasta 270 grados. ¿Por qué? Porque 9 por 3 es 27, 90 de aquí, 90 de acá y 90 de acá. Son 270 y hasta ahí llega el tercer cuadrante, desde 181 a 270. Y por último el amarillo es de 271 hasta 360 grados. Bien, una vez comprendido eso, vamos a checar un número complejo en los cuatro cuadrantes, el mismo. Por ejemplo, sea el número complejo en forma rectangular 3 más 4i, ¿ok? Ese número complejo está más o menos aquí, 1, 2, 3 en parte real y 1, 2, 3, 4 parte imaginaria. Entonces más o menos andaría por aquí. Ok, entonces cuando tú graficas un número complejo, se te va a formar un triángulo. Este triángulo está más o menos así. Este sería el ángulo. Y este sería su módulo. Tú ya sabes calcular módulo. Entonces, todo número complejo en forma rectangular, así, se puede expresar también en forma polar. La forma polar de un número complejo está representada por R y un ángulo que se llama θ. Eso es lo que hay que buscar. Ahora, ¿cómo se realiza? Pues R viene siendo la hipotenusa. Si esto es 3 y esto es 4,
Pues Pitágoras dice que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual, en este caso, a la hipotenusa, que es r al cuadrado. O el módulo que ya sabes, ¿no? ¿Cómo calcular? Que hemos calculado módulo, ¿te acuerdas? O valor absoluto. Lo sacábamos con la raíz cuadrada de a más b al cuadrado. En este caso es esto que está aquí. Entonces, 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. 16 más 9 es 25. Quiere decir que eso sería raíz de 25. Entonces el módulo es 5. Ya tenemos esta parte. Ya tenemos el 5. Ahora faltaría nada más el ángulo. Y aquí te lo voy a dibujar más grande el triángulo. Fíjate, si aquí es 3 y aquí es 4, la única función trigonométrica que compara el opuesto sobre el adyacente se llama tangente. Entonces, si este es teta, tangente de teta sería igual a 4 tercios, que nos da 1.33. Pero nosotros no queremos el tangente del ángulo, nos están pidiendo aquí que calculemos teta. Entonces teta sería igual a tangente a la menos 1 de 1.33. Si tú sacas chis tangente en tu calculadora, que debe estar en grados, de 1.33, nos da 53.13. Entonces ya conocemos el ángulo, es 53.13. Entonces, como ya conocemos el ángulo, 3 más 4i equivale a 5 con un ángulo de 53.13. Y así es como se expresaría 3 más 4i. Entonces, en forma rectangular sería 3 más 4i, y en forma polar ese mismo número sería 5 con un ángulo de 53. Y estamos hablando del mismo número, solamente que expresado en dos diferentes modos. Fíjate, este mismo número complejo, el 3 más 4i, ¿cómo quedaría en el segundo cuadrante? ¿Recuerdas? Que en el segundo cuadrante ya no es más 3, debería quedar aquí en menos 3, quedaría más o menos así. Ok, ahora ese ángulo que tú calcules con tangente a la menos 1, perdón, ahora esto va a ser verde. Estamos en el segundo cuadrante y todo debe ser verde. Entonces este es el ángulo, ¿no? Este viene siendo R. R nos va a dar lo mismo, porque fíjate bien, de aquí a aquí sigue habiendo a 3 y de aquí a aquí sigue habiendo 4. Entonces 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y raíz nos va a dar lo mismo, o sea, es el mismo módulo de 5. Ahora el ángulo es el que va a cambiar. El ángulo teta lo podemos calcular también con tangente a la menos 1 de B sobre A. Y nos va a dar 53.13, pero fíjate bien. El ángulo que siempre debes de tomar en cuenta, y esto apúntalo en tu cuaderno como 5 veces. ¿Te acuerdas en el segundo cuadrante de dónde a dónde son los ángulos? De 90 a 180. Entonces, tú no me puedes expresar un número en el segundo cuadrante así, 5 con un ángulo de 53.13. ¿Por qué? Porque si tú me expresas que menos 3
más 4i es igual a 5,53.13, te va a salir mal. Porque si yo grafico el 53 grados, yo lo voy a graficar aquí, en el primer cuadrante. Entonces, no es 53.13. Ese 53.13 es este pedacito que está aquí. ¿Ok? Pero el que ocupamos es el ángulo que va desde el eje X hasta el módulo de ese número complejo. Todo ese ángulo. Entonces, fíjate bien. ¿Cómo calcularíamos el ángulo real, este que está aquí? Pues muy fácil. Ya sabemos que de aquí hasta acá hay 180 grados. Si a 180 grados le quitamos ese 53, ya no va a dar este ángulo. Entonces, regla de oro, en el segundo cuadrante, cualquier número, vas a calcular el ángulo θ más bien a 180 le vas a restar el ángulo que te haya salido con tangente a la menos 1. Es una regla, ¿no? Que te tienes que aprender. Primer cuadrante sale directo. Segundo cuadrante, al ángulo que te dé, 180 menos ese ángulo. Ahora vámonos al tercer cuadrante, que es en rojo. Para que ese mismo número, el 3 y el 4, queden en el tercer cuadrante, tanto la A como la B, que sería 4, negativo. Entonces tendría que ser tanto A menos 3 menos 4i. Y ese es otro número complejo, que es muy diferente a 3 más 4i y es muy diferente a menos 3 más 4i. Porque menos 3 menos 4i está en el tercer cuadrante. Fíjate bien, lo voy a graficar. Más o menos quedaría aquí. El módulo nos va a dar lo mismo, porque no importa, menos 3 al cuadrado te va a dar 9 y menos 4 al cuadrado te va a seguir dando 16. Entonces no te preocupes por los signos, por eso se llama valor absoluto. Tú nada más eleva el 3 al cuadrado y el 4 al cuadrado y lo sumas. Entonces ese ángulo es este que está aquí y nos va a dar 53.13 también. Pero fíjate bien qué vamos a hacer aquí. Ese ángulo es 53.13, pero igual, si tú me muestras 5 con 53.13, pues va a estar mal, porque va a estar en el primer cuadrante, 53 grados pertenece al primer cuadrante. Entonces, no es correcto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Para llegar a este ángulo, tenemos que trazar desde aquí, saber cuánto hay hasta acá. Y en este caso, mira, si de aquí a aquí hay 180, pues a 180 le vamos a sumar esos 53.13. Entonces, 53.13 más 180 nos da 233. Aquí el resultado es 233. Nos da 0.13, pero lo vamos a redondear. Se me olvidó ponerles el ángulo de acá arriba, en verde. A 180 le restaríamos, a 180 le restaríamos el 53.13 y nos da 126.87. Entonces lo voy a poner por aquí. Aquí nos daría igual 5, pero con un ángulo de 126.87. Bien, ahora nos vamos con el color amarillo. Para que esté en el cuarto cuadrante, la A tiene que ser positiva, o sea, 3. Pero la I, o la parte imaginaria, tiene que ser menos 4.
y más o menos quedaría aquí. Ese ángulo que calcules de 53, porque nos va a dar lo mismo, porque es 4 entre 3, va a estar aquí. Pero si tú me das el resultado de 5 con 53.13, va a estar mal también porque pertenece al primer cuadrante. Para que pertenezca al cuarto cuadrante, tenemos que irnos desde aquí hasta donde topes aquí. ¿Ok? Entonces, si a 360, porque si de aquí a aquí hay 180, pues aquí, de aquí a aquí va a haber otros 180, son 360. Si le restas a los 53.13 te va a dar el ángulo correcto. Entonces, cuando estés en el cuarto cuadrante, ojo y apúntalo, ese ángulo que te dé a 360, le vas a restar el teta que te haya dado de tangente a la menos 1. Y eso nos da ¿cuánto? 360 menos 53.13. Nos da 306.87. En el cuarto cuadrante tiene una peculiaridad. Si tú te vas desde aquí hasta acá, se dice que es un ángulo positivo. Pero si tú te vienes al revés, o sea, de aquí para acá, sería un ángulo negativo. Entonces el cuarto cuadrante, como está bien cerquita del primer cuadrante, se puede tomar en cuenta también este ángulo. Y muchas veces, o en muchos libros, te encuentras, por ejemplo, el resultado como 5 con un ángulo de menos 53.13. Y también es válido. ¿Por qué? Porque es lo mismo irte, te lo voy a marcar con blanco, es lo mismo irte a menos 53 grados así, al revés, que irte, también en blanco te lo voy a marcar, desde aquí 90 y 90, son 180, y luego para acá son 270, y para acá son 306.87. Entonces es lo mismo irte así de manera positiva que aquí irte cerquita. Es el único, el cuarto cuadrante, que se deja como signo negativo. Bueno, espero que lo hayas entendido.